Bueno, vamos a iniciar. Quienes hablan es el profesor Brian, estamos en el curso de razonamiento verbal y vamos a hacer el tema del día de hoy, plan de redacción. Ahí están los datos y vamos a iniciar. Esta sería la clase número 2 de este bimestre. ¿Okay? A ver, ¿qué podríamos decir nosotros del plan de redacción? Obviamente nosotros podemos percibir que en el título de plan de redacción hay dos palabras que componen este título, ¿verdad? Dos palabras claves, plan y redacción. Nosotros por plan vamos a entender a algo que estamos haciendo de manera detallada y organizada, ¿ya? Para poder llevar a cabo alguna cosa. Un plan es ponerme de acuerdo, ¿no? En realizar algo correctamente. Un plan viene de planificación, es decir, organizarse. Y cuando hablamos de redacción, hablamos de escribir, de redactar, de poder, pues, nosotros emitir un buen texto, ¿verdad? Ahora, en el sentido de razonamiento verbal, nosotros no vamos a redactar, porque el texto ya viene redactado. Lo que vamos a hacer es simplemente organizar o planificar esta redacción. En otras palabras, plan de redacción es ordenar. Como dice en este concepto, plan de redacción, el plan de redacción es un ejercicio de razonamiento verbal que va a consistir en ordenar lógicamente, por favor, esas dos palabras es clave, ordenar, número uno, y lógicamente, es decir, que sea lógico, que tenga sentido el texto, ¿ya? Consiste en ordenar lógicamente un grupo de 4 o 5 ideas, oraciones, subtítulos, o como tú quieras llamar, que va a comprender un texto. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que son 4 ideas o 4 oraciones enumeradas de forma romana. En ocasiones son 5 e inclusive se estila hacer 6 últimamente, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar entre 4 o 5 oraciones. Un pobrecito campesino, un hombrecito, un campesino. Tenemos en la oración 1 una idea, en la oración 2 otra idea, en la oración 3 una idea y en la cuarta también. Bien, obviamente este texto, compuesto por 4 ideas, está desordenado. ¿Qué debes hacer tú? Ordenar, como dice el título. Ordenar de acuerdo a una lógica. Para yo poder hacer eso, debo tener en cuenta muchos criterios, debo tener en cuenta la sintaxis, debo tener en cuenta el contexto del texto, ¿ya? Y otras cositas más que vamos a seguir hablando conforme pase el tiempo, ¿ok? Al costado dice, plan de redacción. Un plan de redacción sigue un planteamiento deductivo que parte de la idea más general hasta llegar a la idea más específica o particular. Eso quiere decir que, volviendo al ejemplo anterior de un hombrecito campesino, quiere decir que una de esas 4 oraciones nos va a permitir empezar el texto y que nos va a hablar de algo un poco más general. ¿Ok? Ahora, abajo dice, dentro del razonamiento verbal, el plan de redacción es un tipo de ejercicio formado por una estructura de 4 o 5 unidades informativas. Normalmente, tú vas a ver siempre 4 o 5 oraciones de esta manera, están organizadas. Y en las alternativas de la A a la E, tú vas a ver un diferente orden que te van a plantear. ¿Ok? Estos son los órdenes posibles que tendría el texto. Obviamente acá la respuesta está marcado con C, ¿verdad? Pero tú tienes que tener en cuenta que estos órdenes son los posibles, ¿ya? Por último dice, estas unidades, o sea, estas oraciones del 1 al 4, deben ser ordenadas en función al tema o al título que encabeza el ejercicio y de acuerdo con ciertos criterios lógicos deductivos. O sea, yo no puedo ordenar como a mí se me da la gana, sino ordenar de acuerdo a un tema yendo de lo general a lo específico. ¿Ok? Siempre tener en cuenta eso, de lo general a lo específico. Y debo también conocer, como dice acá, ciertos criterios. ¿Ok? No olvides eso. Para poder ordenar un ejercicio de plan de redacción, debo conocer ciertos criterios que lo vamos a ver dentro de unos momentos. ¿Ok? Aquí podemos observar un esquema un poco más ya detallado con respecto a todo lo que engloba
plan de redacción, ¿ok? Por un lado tenemos que dice, el plan de redacción es un orden de ideas lógicas para desarrollar un tema, ¿no? Eso lo hemos visto en el concepto de la diapositiva anterior. Luego nos dice que es secuencia que puede ser deductivo, cronológico, causa-efecto. Hemos visto nosotros en la diapositiva anterior también que el ordenamiento que vamos a darle debe ser deductivo, es decir, de lo más general a lo más específico. También nos habla de cronología y de causa-efecto, que lo vamos a ver después de la diapositiva. ¿Ok? Es una secuencia que nos da un texto completo. Debajo de eso podemos observar también una estructura que engloba un título. Normalmente todo ejercicio de plan de redacción va a contener un título, los enunciados que van a ser numerados de forma romana, del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 6, y van a tener estas oraciones una relación, ¿verdad? Este esquema nos intenta explicar mayormente en qué consiste este ejercicio. Ahora, también nos dice el esquema que el texto va a presentar una introducción, un desarrollo y una conclusión, como todo tipo de texto. ¿Ok? En la introducción usted puede observar todo eso que está ahí, antecedentes, presentación, etimología, definición, causas, idea más general. Todo texto, usted tiene que buscar, mejor dicho, que la primera oración con la cual va a ordenar el texto debe contener alguna de estas ideas que están acá. Debe contener antecedentes, debe presentar el tema, debe comenzar con una etimología, es decir, de dónde proviene la palabra, debe empezar con una definición o alguna causa, o simplemente una idea más general. La primera oración tiene que contener alguna de estas ideas que están acá enumeradas, no te olvides. Después ya va a venir el desarrollo del texto, que van a ser las 2 o 3 oraciones que van a continuar. En estas oraciones que van a continuar debe haber análisis o descripción del tema. Debe haber características del tema, debe haber una clasificación del tema o debe haber una simple explicación del tema. Y por último, en la conclusión, o sea, la última oración del texto, debe ser un ejemplo, debe ser la síntesis de todo, debe ser alguna recomendación o simplemente alguna aplicación de un proceso. ¿Ok? Entonces no te olvides que ese es el orden coherente que debería tener todo ejercicio de razonamiento verbal en cuanto a plan de redacción. ¿Ok? No te olvides eso. Esos son datos importantes que debes tener en cuenta. Por ejemplo, ¿en qué te sirve? Entonces, tú tienes que buscar si el ejercicio, por ejemplo, tiene una definición. Si el ejercicio tiene una definición, entonces posiblemente esa oración que contenga la definición es la primera oración que debes tener en cuenta para ordenar el texto, como dice acá, ¿no? Si no hay una definición, busca una presentación. Si no hay una presentación, busca una etimología o una idea más general. Entonces, de esa manera te vas a guiar. Es clave o fundamental poder encontrar la idea, la oración que contenga la idea primera o la primera idea para poder ordenar. Si tú no encuentras la primera oración, se te va a hacer complicado el texto. ¿Ok? Bueno, este esquema no lo vas a copiar, ya lo puedes pegar si tienes la posibilidad de pegarlo, ¿ya? Pero es importante que analices este esquema, ¿ok? Vamos a continuar. Aquí nos han hablado, en el esquema anterior, nos han hablado de criterios y te he mencionado yo criterios, ¿ya? ¿Qué criterios debo conocer para poder ordenar mis oraciones de mi plan de redacción? ¿Qué criterios debo tener? A ver, el primer criterio es el espacial, es decir, ordenar las ideas de acuerdo a cómo se van presentando en un lugar, en un espacio determinado. Muy poco aparecen estos temas, ¿ya? Pero el siguiente sí aparece, por ejemplo, el criterio temporal. Muchos textos de plan de redacción están escritos por el tiempo, de una persona, de la biografía de una persona. Entonces, en oración 1 venga el nacimiento de esta persona, ¿ok? En la oración 2 que venga pues sus estudios, en la oración 4 que venga, no sé, su muerte, en la oración 5 sus logros, etcétera. Entonces, todo eso, yo tengo que verlo y voy a ordenar de acuerdo al tiempo, es decir, de acuerdo al criterio temporal. Voy a buscar las fechas más cercanas e irme hasta las fechas finales. Voy a ordenar el texto de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las fechas. Lo mismo puede ser cuando nos explican un texto de épocas, un texto sobre un suceso, sobre una noticia, ¿ok? Entonces es importante tener el criterio cronológico al momento de poder ordenar un texto de plan de redacción. Por favor, no te olvides. Criterio temporal es criterio de tiempo. Del más cercano del más antiguo al más cercano o del más cercano al más antiguo. Va a depender de cómo esté organizado el texto.
También tenemos el criterio de causa o causal, es decir, buscar una causa y una consecuencia. Nos plantean la consecuencia en el texto, pero nosotros tenemos que buscar la causa, es decir, empezar por la oración que presenta la causa, ¿ok? El proceso, el procesal, es el criterio más usado, porque siempre nos habla de un proceso. Vamos a poner un ejemplo de proceso. Vamos a ver. Imagínate tú que sea, pues, no sé, el texto trate de cómo cocinar de repente un postre. Entonces, cocinar un postre no, va a ser un proceso. Primero tenemos que buscar los ingredientes, luego tenemos que buscar, pues, los materiales, empezar por donde se debe empezar a preparar un postre y al final, pues, servir y degustar, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso va a estar desordenado en el texto. Tienes que ordenar de acuerdo a lo lógico. Tú no vas a comer sin antes haberlo preparado. Tú no vas a presentar una tarea sin antes haberla hecha. Tú no vas a presentar una pintura sin antes haberlo pintado. Entonces tiene que tener lógica y todo eso va a requerir un proceso. Entonces tú vas a tener en cuenta el criterio procesal. ¿Ok? Bueno, ¿hay más criterios? Sí, por supuesto, pero estos son los más usados. ¿Ya? Nunca te olvides de estos criterios para poder ordenar plan de redacción, por favor. Al costadito, tú tienes el procedimiento de cómo solucionar un problema como este. En otras palabras, ¿qué pasos debo seguir yo para solucionar un ejercicio de plan de redacción? Primero, como dice acá la abejita, primero debes leer todo el texto, oración 1, 2, 3, 4 y 5, y vas a analizar de manera superficial, después de haber leído, el contenido de cada oración. Es decir, al leer desordenadamente como se presenta el texto, tú vas a poder, pues, darte una idea general de lo que trata el texto. Entonces, esa idea general te va a permitir ya tú o poder ordenar. ¿Ok? Entonces, si tú de frente quieres ordenar sin haber leído el texto, te va a ser más complicado. Primero, dar una lectura y así te vas a dar una idea del texto. Luego de darte esta lectura así de manera superficial de cada oración, vas a identificar ahora sí la frase u oración principal, ya la frase u oración principal, y la frase u oración final. Es importante que tú identifiques la primera oración y la última oración del texto. Profesor, ¿cómo voy a hacer eso? Recuerda que en la diapositiva anterior te puse un esquema que decía que tú puedes al principio ver con qué oración. Busca oraciones que tengan, como dice acá en la introducción, que tengan antecedentes, presentación, etimología, definición, causas o idea más general. Y busca la oración que tenga ejemplo, síntesis, recomendación o aplicación. De esa manera, pues yo voy a poder identificar qué oraciones es la primera y qué oración es la final. Eso es clave para poder desarrollar. Una vez que yo identifique estas dos oraciones, lo que voy a hacer ahora es ordenar de acuerdo a un criterio que está al costado. Al criterio temporal, si se presenta fechas o si se presenta esta idea de temporalidad, de tiempo. Un criterio causal o un criterio procesal o espacial, vas a utilizar este criterio de acuerdo a cómo se presenta el texto. Si se presenta de cómo elaborar, no sé, cómo hacer un origami, entonces yo voy a aplicar el criterio procesal. Si me habla de repente de un hecho histórico, voy a aplicar el criterio temporal. Si me habla de un terremoto, voy a aplicar el criterio causal, ¿no? Entonces, yo voy a ver qué criterio utilizo, pero siempre debo utilizar un criterio, ¿ya? Entonces, no te olvides eso. Estos son los pasos para poder solucionar un ejercicio de razonamiento verbal en cuanto a plan de redacción, ¿ya? Copia esto, por favor. Esto sí, cópialo, así como está, por favor, en esquema. Cópialo en esquema, por favor, ¿ya? Voy a dar 5 minutos y luego vamos a la parte práctica. Bueno, vamos a continuar y vamos con el ejemplo, los ejercicios que son fundamentales para poder nosotros, pues, poner en práctica lo que hemos teorizado hace un momento, ¿verdad? Acá dice, toda la redacción formal tiene un esquema establecido de secuencia lógica, de orden lógico. Por eso se llama plan de redacción. El primer ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Mozart. Obviamente Mozart, para los que tenemos un poquito de conocimiento, es un músico, ¿no? Ya de hace unos siglos, ahora se le coloca como parte de la música clásica, ¿ok? Ha influenciado bastante en lo que es la música. Y vamos a ver qué nos plantea el texto con respecto a él, ¿no? Dice lo siguiente, paso número lírico.
Recibió educación musical de su familia. Su legado comprende óperas, sinfonías y conciertos. Existe una influencia de Mozart en la música contemporánea. Mozart, uno de los grandes artistas de todos los tiempos, nació en Salzburgo en 1756. ¿Ok? Ahora, vamos a percibir ahora, perdón, vamos a percibir ahora cómo podemos ordenar estas oraciones. En el paso 1 hemos leído y tenemos que analizar lo que dice cada oración, ¿no? En la oración 1 nos plantea sobre el estilo, las características, el estilo que tiene, pues, lo que es la música de Mozart. En la oración 2 nos dice que la familia influenció en este músico, ¿ok? La familia, la educación que recibió de la familia es primordial. En la oración 3 nos dice que él ha dejado, ¿ya? O se dedicó, mejor dicho, a lo que son las óperas, sinfonías y conciertos. Ese legado ha dejado, ¿ya? En la oración 4 nos dice la influencia de Mozart en la música actual, ¿ya? Y por último, en la oración 5 nos habla de quién es Mozart y dónde nació, ¿ok? Entonces, por lógica, viene tratar de encontrar, el paso número 2, tratar de encontrar la oración inicial y la oración final, ¿no? En este caso, nosotros por lógica, ¿no? Vamos a determinar a la oración 5 como la oración inicial, porque nos presenta a Mozart. Y por último, nos menciona cuándo nació. Por lo tanto, esa oración yo no podría colocarla en otro lugar que no sea el primero, porque nos habla de su nacimiento. Y decimos, Mozart, uno de los grandes artistas de todos los tiempos, nació en Salzburgo en 1756. ¿Ok? Entonces ya encontré la primera oración. Y ahora me voy a buscar la última, ¿no? A ver, si yo digo que la primera oración es la 5, podría yo colocar, por ejemplo, la segunda oración como la última, recibió educación musical de su familia. No tendría sentido yo colocar eso, ¿no? Tendría que encontrar una oración que me permita a mí finalizar el texto. Y en ese caso sería la oración 4, porque dice, existe una influencia de Mozart en la música contemporánea, o sea, está hablando de la actualidad. Por lo tanto, si yo aplico el criterio cronológico, que es el paso número 3, el criterio cronológico, me doy cuenta, pues, que primero es el nacimiento y luego la influencia que tiene Mozart sobre la música actual, ¿ok? También puedo aplicar otro criterio junto con el cronológico. Puedo aplicar el criterio de idea más general a idea más específica, ¿no? Entonces, el texto continuaría de esta manera, ¿no? Terminaría de la manera, existe una influencia de Mozart en la música contemporánea. Entonces, ahora, ya que sé que la 5 es la oración 1 y la 4 es la oración final, lo único que me queda es ordenar la 2, la 3 y la 1. Y yo digo de la siguiente manera, por lógica, ordeno de la siguiente manera, ¿no? Mozart, uno de los grandes artistas de todos los tiempos, nació en Salzburgo en 1756. Recibió educación musical de su familia. Tuvo un estilo melódico, armonioso y muy lírico. Su legado comprende óperas, sinfonías y conciertos. Existe una influencia de Mozart en la música contemporánea, ¿no? De esa manera terminaría el texto. Por lo tanto, la alternativa A sería la respuesta. ¿De joven? Bueno, digo, se va a cortar. Vuelves a ingresar, por favor, por este enlace. Y con eso estamos, pues, vamos a volver a analizar el otro ejemplo, ya para pasar a la práctica. ¿Ok?